Hola, muy buenos días. Pues nuevamente agradecemos su presencia en esta fiesta cultural a propósito del marco de Día del Abogado. Y bueno, hoy tenemos un invitado de super lujo, una persona a quien le tengo un gran cariño, una gran admiración, un joven abogado, maestro, doctor, pero sobre todo un excelente, excelente amigo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Es un honor. Gracias, amigo, por la invitación. Y bueno, pues me refiero ni más ni menos que al doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra, pues un jurista conocido y reconocido en nuestro estado, quien nos hará favor hoy de platicarnos sobre el amparo contra leyes, contra normas generales. Antes voy a permitirme darles una semblanza curricular, es una síntesis de la síntesis de la síntesis, porque bueno, su currículum es muy, muy amplio. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con una maestría también en Derecho con orientación terminal en el área de Derecho Civil por la misma universidad. Tiene dos doctorados, uno en Ciencia Política y Sociales y otro en Derecho, ambos obtenidos con mención honorífica, y ha cursado varios diplomados y cursos de especialización. Tiene comprensión en idiomas de inglés, italiano, francés. Cuenta también con el grado de profesional técnico en informática por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Entre los cargos más relevantes que ha desempeñado destacan asesor de consultoría jurídica en la coordinación de asesores del gobernador del estado de Morelos, secretario técnico en la Secretaría de Gobierno, director jurídico en el Congreso del estado de Morelos, subdirector jurídico del Congreso del estado de Morelos, y actualmente funge como magistrado visitador general adscrito al Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos. Es profesor de asignatura de diversas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tanto en sus niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Dentro de sus líneas de investigación han sido ya desde esos varios años las siguientes: Derecho Procesal Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Burocrático, Derecho Civil y Mercantil. Es catedrático en diversas maestrías y doctorados en diversas universidades privadas y bueno, desde luego orgullosamente en la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica. Es autor de obras jurídicas, entre las que destacan dos libros y varios artículos arbitrados. Ha sido conferencista en diversos talleres, cursos, diplomados y especialidades. Como actividades académicas complementarias, es miembro de la Comisión Revisora de Tesis y director de tesis de la Maestría de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Estado de Morelos. Fungió como miembro de la Comisión Revisora de Tesis de Doctorado y tutor doctoral en Ciencias Políticas y Sociales y en el área de Derecho en el Centro de Investigaciones y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Actualmente es tutor doctoral en el Colegio de Morelos. Entre los diversos reconocimientos y distinciones destacan: titulado por promedio en licenciatura en Derecho, titulado por mención honorífica en Maestría de Derecho, titulado por mención honorífica en el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, titulado por mención honorífica en el Doctorado en Derecho. Catedrático mejor calificado en el posgrado en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el periodo septiembre de 2008-enero 2009. Venera académica honoris causa otorgada por el Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, en junio de 2011. Mejor académico de posgrado de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el periodo de enero-julio de 2012. Premio Antonio Díaz Soto y Gama en 2013 al mérito jurídico otorgado por el Poder Legislativo. Presea 2015, Fraile Dominico Diego Durán, otorgada por el Ayuntamiento de Tetela de Volcán, Morelos, por su trayectoria jurídica. Y bueno, lo comentaba orgullosamente también, y de lo cual también nos sentimos muy honrados, miembro de la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, doctor en nombre de nuestra escuela, la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, y de nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz. Le agradecemos su generosidad. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, sin mayor preámbulo, lo dejo para que nos deleite, nos actualice y nos llene de conocimiento con su charla. Muchas gracias, Gracias, doctor. amigo, gracias, amigo. Para mí es un gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes, agradeciendo antes que nada a la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica, al señor rector, al doctor Falcón por la invitación que me han realizado para poder charlar sobre un tema tan apasionante. Bueno, es de los que más me gustan a mí, que es el amparo contra normas generales. Quiero comenzar mencionando que el amparo como tal viene siendo un control constitucional que nos da la Constitución. Y aunque suene un poco repetitivo, es un medio de control.
Pero este medio de control tiene una significancia, la pueden usar los particulares. Hay otros medios de control que en este caso no son asequibles a los particulares, por lo tanto, podemos decir que es el más importante que tenemos en nuestro sistema jurídico mexicano para los gobernados, para los ciudadanos, para las personas. Esto viene dando una cuestión bien interesante porque estamos acostumbrados a hablar de dos tipos de un amparo indirecto y de un amparo directo. Es decir, este medio de control tiene dos medios. Uno que se da por contrasentencias, laudos o resoluciones, actos que ponen fin al procedimiento, que es el amparo directo, y por exclusión podríamos decir que todo lo que no acabo de mencionar procedería entonces el amparo indirecto. El amparo directo es la autoridad competente para conocerlo, son los tribunales colegiados de circuito. El amparo indirecto, en este caso, va a ser competencia del juez de distrito. Bueno, en este sentido, hablar del amparo implicaría llevarnos más tiempo, no estaríamos llegando al tema que nos ocupa, que es normas generales, pero sí establecer que para llegar al tema de amparo contra normas generales, la sugerencia es que deben de tener conocimiento ya previo de lo que vienen siendo los principios del amparo, las bases constitucionales, las partes, etcétera. ¿Por qué? Porque se supone que el amparo contra normas generales viene siendo un tema un poquito más especializado. Este tema viene siendo ya regulado desde hace tiempo, anteriormente y conforme a la anterior ley de amparo, a la reforma anterior a la reforma del 2011, el amparo era conocido como amparo contra leyes, ahora es contra normas generales. La base constitucional está prevista en el artículo 107, fracción primera de nuestra Constitución, que establece la procedencia del juicio de amparo y nos va a establecer contra normas generales. ¿Qué son las normas generales? Bueno, entendamos por tales lo que son los tratados internacionales, lo que vienen siendo las leyes federales, las constituciones y leyes locales, los reglamentos, los decretos y cualquier otra norma que en este caso sea de observancia obligatoria y general. Por lo tanto, no, la categoría anterior, conforme a la anterior ley, quedaba muy limitada. Si no eran leyes, se decía que no procedía. La verdad es que había criterios jurisprudenciales que nos decían que sí procedía también, pero la denominación como tal ya se adaptó para quedar como les he comentado. Bueno, entonces acá tenemos una cuestión. ¿Qué necesitamos para promover un amparo contra leyes? Bueno, conocer en este caso cuáles son los parámetros de regularidad constitucional. Probablemente se les haga un poquito complicado entender esta parte, pero se los voy a explicar de manera muy sencilla. Un parámetro de regularidad constitucional viene siendo aquella fuente de la cual va a devenir sobre qué ordenamientos debemos de tomar en consideración para contrastar el acto legislativo con este bloque de constitucionalidad. Es decir, el parámetro de regularidad constitucional van a ser para nosotros los tratados internacionales, la Constitución y las leyes federales, que vienen siendo en términos del 133, vuelvo a repetir, ese bloque de constitucionalidad. Ese tridente que tenemos nosotros establecido en ese artículo que nos va a decir pues que son la norma suprema de la Unión. Bueno, tenemos que establecer también aquí que para la procedencia de un amparo contra normas generales debe de existir en este caso interés legítimo o bien interés jurídico. El interés legítimo viene siendo una nueva tendencia que se da a partir del año 2011. Este tipo de interés era bien conocido en los juicios contenciosos administrativos. Ahora ya no, ya viene siendo materia de amparo. ¿Qué quiere decir con esto? Hay un reconocimiento en este caso a lo que es un interés diferente a lo que vendría siendo un derecho subjetivo público reconocido por la norma. ¿Qué es esto? El interés jurídico viene siendo donde el acto impacta directa e inmediatamente en la esfera jurídica de un particular. Así de sencillo. En el amparo legítimo existe una vinculación de estas normas que permiten que de manera indirecta, sin tener el interés jurídico, una persona pueda en este caso resentir en su esfera de derechos, en su esfera como persona, cierto tipo de lesiones jurídicas y estas lesiones van a ser subsanadas a través del juicio de amparo. Reitero,
este tipo de cuestiones hay que tomar en consideración los principios que rigen el juicio de amparo, principalmente lo que son el interés, ¿cómo se llama? El agravio personal y directo, lo que viene siendo el principio de relatividad de las sentencias de amparo, el principio de prosecución judicial. Todos estos principios van a ser muy interesantes para que no les provoquen un sobreseimiento o un desechamiento de la demanda de amparo, principalmente de la de amparo indirecto. Miren, entonces aquí vamos a entrar ya de lleno al tema del amparo contra normas. Una norma general, tomemos como referencia una ley, para comenzar, tiene un proceso legislativo. Este proceso legislativo se va a dar desde que un órgano o persona facultada por la Constitución tiene la oportunidad de presentar una iniciativa. Solamente un ente legitimado puede hacerlo. En el caso federal, pues el presidente de la República, los senadores, los diputados, las entidades federativas en ciertos casos. A nivel local, el gobernador, los diputados, ayuntamientos, Tribunal Superior de Justicia por cuanto a sus normas internas, la iniciativa popular que lleva cierto tipo de requisitos. Bueno, una vez que se activa este proceso legislativo a través de la iniciativa, se lleva a cabo todo un proceso previsto en la ley orgánica del órgano legislativo y su reglamento, que va a dar como resultado una norma general. Todo este procedimiento normalmente para muchos de nosotros es desconocido, es decir, cuál es ese trámite, lo que es el turno a comisión, el trabajo que se hace en comisiones legislativas, que va a dar un producto que se va a conocer como dictamen. Este dictamen se va a someter a la aprobación del pleno del órgano legislativo y va a tener como consecuencia una norma general. Esta norma general, llamémosla ley, se va a ir o se va a enviar al Poder Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación correspondiente. Si no se promulga una ley, no tiene validez. Si no se publica una ley, no tiene validez. Excepto una sola norma, que no requiere de publicación para su validez, que es la ley orgánica del órgano legislativo. Sería la única excepción. Bueno, una parte importante también que quisiera realizar es que cómo vamos a comenzar a realizar un amparo en contra de estas normas. Bueno, lo primero va a ser, como siempre comentamos en ambiente académico, identificar cuál va a ser la lesión jurídica, el agravio, para poder plantear un concepto de violación. Identifiquemos entonces cuál va a ser ese artículo, artículos, partes de este artículo, porciones normativas que consideramos que están en contravención con los tratados, con la Constitución o con alguna ley federal, con este bloque de constitucionalidad. Una vez que lo identificamos, podemos ya plantear una demanda de amparo. Los requisitos están previstos en la ley de amparo y entre otros van a ser nombre y domicilio del quejoso, ya los requisitos en forma, nos va a decir acto reclamado. Aquí tendremos que nosotros que poner lo que es la porción normativa, artículos, capítulos, la identificación exacta de lo que nosotros vamos a controvertir. Autoridad responsable o autoridades responsables. Aquí tenemos la distinción, muy seguramente ustedes ya lo saben, entre autoridades ordenadoras y ejecutoras. La ordenadora, es aquella que se va a encargar de emitir la norma, ¿sí? De promulgar la norma. Y lo que vienen siendo las ejecutoras ahorita identificaremos dos puntos, por cuanto a los tipos de normas, estableceremos quién se encarga de la aplicación de la ley. Bien, entonces, en un amparo contra normas generales, necesariamente tenemos que poner todas las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Estamos hablando de amparo indirecto. Todas las normas que participaron en el proceso legislativo, incluyendo al gobernador del estado, presidente de la República, dependiendo si es norma federal o local, y en su caso el secretario de gobierno, secretario de gobernación y secretario del despacho, si es que la Constitución prevé un tema que se va a denominar refrendo por el secretario del ramo que corresponda. Bien, estos son los requisitos que va a tener, digamos, formalmente una norma.
pero la contravención se va a dar del texto normativo que esta norma va a realizar esa confrontación con la Constitución o con ese bloque de constitucionalidad que estamos nosotros mencionando. Bien, ahorita hablaremos un poquito de los conceptos de violación. Lo que sí quiero comentarles va a ser en este caso la identificación que vamos a tener o la oportunidad que vamos a tener para poder controvertir estas normas generales. Conocemos dos tipos de normas, normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas. Las autoaplicativas, vamos a poner leyes, pues, para que en este caso identifiquemos mejor esto. Leyes autoaplicativas o de individualización incondicionada van a ser aquellas que por su sola entrada en vigor nos van a causar un perjuicio. Y las que requieren un acto de aplicación en perjuicio de la persona van a ser consideradas como heteroaplicativas. Me explico un poquito para aquellos que no entendieron esta definición. Bien, supongamos que en este caso tenemos algunos trabajadores al servicio del Estado con determinado tipo de nombramiento. En este momento, vamos a pensar que ese nombramiento actualmente es considerado como trabajador que no es de confianza. Bien, hay una reforma legislativa, vamos a pensar, hipotéticamente, hay una reforma legislativa a esa ley del servicio civil, y estos trabajadores que no estaban contemplados como de confianza, ahora a través de esta reforma van a ser considerados de confianza. ¿Cuál es la diferencia entre ser de confianza y no? Bueno, el trabajador de confianza no puede reclamar en este caso despido injustificado, puede ser removido libre y directamente por el titular de la dependencia sin necesidad de otorgarle más derechos que los proporcionales. No tiene derecho a demandar indemnización, no tiene derecho a demandar reinstalación. Pero bueno, aquí, si la norma se expide y un trabajador ya ostentaba un cargo anterior a la reforma, pudiéramos hablar de una aplicación retroactiva de la ley. Estamos identificando en este momento un concepto de violación y, obviamente, el artículo constitucional que prohíbe la retroactividad de las leyes en perjuicio. Es el artículo 14. Bien, y aparte de eso, independientemente de la retroactividad, si la norma entra en vigor, en ese momento, a partir de que entre en vigor, a ese trabajador le va a estar causando un perjuicio. Por lo tanto, estamos hablando de una norma de individualización incondicionada, es decir, una norma autoaplicativa. A partir que entre en vigor, le está causando perjuicios porque su mismo cargo le está restringiendo ya en términos de la reforma continuar prestando sus servicios sin tener la certeza de que en caso de que lo despidan pueda demandar estas prestaciones o estas acciones que hemos comentado, la reinstalatoria o la indemnizatoria. Y bueno, aquí entramos en otro terreno. Si en este caso el trabajador considera que está entrando dentro de las hipótesis que le causan un perjuicio, estamos nosotros en presencia de una norma autoaplicativa. Puede demandar y tiene un término de 30 días para hacerlo. 30 días, ¿eh? En cambio, si en esta situación él decide no hacerlo, esperaría el acto de aplicación. Pero esperar el acto de aplicación también implica correr un gran riesgo. El acto de aplicación sería el despido. Y aquí corremos un riesgo de decir, bueno, que se considere que tiene que agotar el despido injustificado a través de una demanda ordinaria ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y posteriormente hacer valer la vía de inconstitucionalidad en conceptos de violación en amparo directo, que ahorita platicamos de ello, o bien demandar el amparo indirecto en contra de este acto de aplicación. Pero se corre el riesgo de que ahí el juez de distrito o los colegiados consideren improcedente esta situación. Pero bueno, espero que haya quedado entendido ahí cuál sería una norma autoaplicativa y una norma heteroaplicativa. Heteroaplicativa, les pongo un ejemplo diferente. Si ya entendimos esta primera parte, heteroaplicativa sería en el caso en que consideramos que existe una aplicación de la ley en algún momento. No necesariamente a partir de la vigencia de la norma, sino que en este caso pensemos cometí una infracción administrativa,
me pasé algún alto, me infraccionan, me entregan la papeleta en la que consta la multa. Ese sería el acto de aplicación. Si yo considero que la multa es inconstitucional, ojo, inconstitucional, pues, y considero que existen los elementos para interponer la demanda de amparo, acuérdense que hay recursos ordinarios. Si considero que la norma puede ser inconstitucional, la que da origen, sobre la que se basa esa papeleta, ese acto de aplicación, puedo accionar el amparo indirecto y bueno, en este caso esa sería precisamente la norma heteroaplicativa, la que surge con un acto de aplicación de una autoridad. Bien, entonces aquí comentábamos, una norma puede ser controvertida, entonces autoaplicativa o heteroaplicativa, a través de conceptos de violación. Estos conceptos de violación, por regla general, por generalidad, la mayoría de los abogados establecemos una confrontación entre el texto normativo y el bloque de constitucionalidad. Si el texto normativo se considera que va en contra de la Constitución, confrontamos, hacemos argumentos tendientes a acreditar esa confrontación y bueno, eso dará como resultado, si el juez así lo considera, una declaración de inconstitucionalidad de esa norma general. Pero pocos en este caso se van sobre el tema de vicios propios. Vicios propios contra normas generales tiene que ver precisamente sobre el proceso legislativo. Si este proceso legislativo tuvo vicios y estos vicios trascendieron al resultado de la norma, pues daría como consecuencia una inconstitucionalidad de la ley. La diferencia es que aquí tenemos una cuestión. El amparo tiene un principio que es relatividad de la sentencia, solamente va a amparar y proteger a la persona que haya interpuesto el amparo. Por lo tanto, no estaríamos nosotros aquí en consideración de decir que por una persona que se haya amparado y resulta que esta norma fue inconstitucional, pudiera ser en este caso declarada general esta inconstitucionalidad para todas las demás personas. Cada persona tendrían que promover este amparo y bueno, existen otros medios que no es materia de esta charla, lo que vendría siendo el amparo colectivo y algunas otras cuestiones de derecho procesal que sería en este caso las excepciones que podría haber al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Bien, cuando hablamos nosotros de vicios de origen, tenemos que estar conscientes que debemos de conocer el proceso legislativo en forma, tipos de votación, tipos de trámite, si se reúne quórum en los órganos legislativos, si no se reúne quórum. Quórum viene siendo en este caso el mínimo de legisladores que deben de estar presentes en comisión o en el pleno para determinar alguna norma, algún trámite, algún dictamen, etcétera. Entre otras cosas, si se omitió algún trámite, si faltó algún turno, y habría que analizar si este trámite o este turno impactó en el resultado final del producto legislativo. Si en este caso fue así, pudiera ser considerado un vicio de origen y bueno, esa norma no sería aplicada al particular que impugnó esa inconstitucionalidad por vicios de origen. Para esto, bueno, pues deben de solicitar al juez de distrito, pues bueno, tienen ustedes que provocar la situación de solicitar al órgano legislativo las pruebas de ese proceso legislativo del expediente y solicitar al juez, en caso de que la autoridad legislativa no haya remitido las pruebas, que las remita ante el órgano jurisdiccional para que ustedes procedan a hacer, en este caso, los conceptos de violación, a esgrimirlos a través de los argumentos conducentes para demostrar esta inconstitucionalidad. Bien. Me salto un poquito y vamos a hablar nada más de manera referencial en amparo directo sobre las normas generales o amparo contra normas generales. En el amparo directo, recordemos que no es la vía para impugnar la inconstitucionalidad de leyes. ¿Por qué? No es la vía. Se puede hacer, pero no es la finalidad. La finalidad en este caso viene siendo analizar la constitucionalidad de la sentencia, laudo, resolución o acto que puso fin al procedimiento. Sin embargo, si se considera que las normas que fueron aplicadas y que dieron como resultado esta resolución, laudo
acto que puso fin al procedimiento se consideran que son inconstitucionales, se puede hacer valer esta situación en la demanda de amparo directo. Pero hay unas reglas específicas. Aquí no se puede mandar a traer a la autoridad creadora de la norma, ni al legislativo, ni al ejecutivo, para que comparezca en este tipo de juicio. Y tampoco se puede hacer valer esta inconstitucionalidad como acto reclamado, la ley o norma general. ¿Por qué? Porque el acto reclamado va a ser solamente la sentencia, laudo o resolución. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, puedo hacer valer esta inconstitucionalidad a través de los conceptos de violación únicamente. Y las reglas de argumentación vienen siendo cuál es la parte o la porción textual que me está causando un agravio. ¿Qué es esto? Debo de transcribir la parte de la resolución, la parte del acto, la parte del laudo, en donde se me está aplicando esa norma que yo considero inconstitucional, y a partir de esa transcripción puedo yo ya elaborar el concepto, el argumento tendiente a acreditar la inconstitucionalidad de la norma, ¿verdad? Bueno, hasta aquí espero que no exista alguna cuestión, que vayamos entendiendo los conceptos, los términos que vamos nosotros desarrollando, y también tocar un tema que he considerado muy importante desde hace tiempo. ¿Cuál es? La omisión legislativa. Si bien el tema viene siendo amparo contra normas generales, también resulta que en algunas ocasiones la Constitución o la ley establecen una reserva en los transitorios, en los artículos transitorios. Recordemos que una ley se va a dividir en tres partes, ¿no? Primero, puede ser si tiene exposición de motivos, la parte normativa y la parte transitoria. En la parte transitoria nosotros vamos a encontrar cuando entra en vigor, si tiene que expedirse o no alguna reglamentación, términos para realizar cualquier otro tipo de situación que se considere relevante, la abrogación o derogación total o parcial de alguna otra norma legislativa, entre otras. En estos transitorios, si la autoridad legislativa le otorga la facultad a diversa autoridad o a ella misma de expedir determinada legislación, tiene que hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando no lo hace? Ahí estamos en presencia de una omisión legislativa. Esta omisión legislativa, en un principio, hubieron varios criterios. Se consideraba que no era viable de impugnarla a través del juicio de amparo porque violentaría el principio de relatividad de las sentencias. ¿Por qué? Pues si se considera que hay omisión legislativa, el amparo tendría como efectos que la autoridad legislativa expidiera la norma, y al expedir la norma general estaría beneficiando a la población. Entonces ahí chocaría contra el principio de relatividad de las sentencias o la fórmula Otero. Bueno, finalmente la Corte determinó esta cuestión como válida. Sí se puede impugnar una omisión legislativa, y esto lo vimos nosotros a través de varias ejecutorias, una de ellas muy famosa, en la cual en un asunto del 2015 se determinó pues que la omisión legislativa total o parcial sí pudiera ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Por lo tanto, esto rompe con el principio que les he venido comentando de relatividad de las sentencias de amparo. Este principio indica que la sentencia de amparo solamente se va a ocupar de aquellas personas que activaron, que accionaron este medio de control constitucional, sin establecer una generalidad. Nos enseñan en la academia que el amparo no tiene efectos erga omnes. Bueno, en amparo contra omisión legislativa se expide una ley general, una norma general, y sí tendría en este caso estos efectos. Bien, es muy importante determinar con ustedes que en este tipo de amparos contra actos omisivos entraba también la duda sobre si nada más era por omisión legislativa o era por omisión administrativa. Es decir, cuando no era un acto meramente legislativo. Recordemos que cuando hablamos de normas generales, tal vez nos estamos refiriendo por costumbre a los actos legislativos que llevan un proceso interno, como el que les expliqué.
Pero ¿qué sucede cuando esta omisión es por parte del Ejecutivo? El Ejecutivo expide reglamentos, expide decretos, expide acuerdos. ¿Podrían ser impugnables estas omisiones de estos ordenamientos? La respuesta sería en este caso sí. Esta situación se entiende como omisión administrativa, pero recordemos que en este ámbito de colaboración entre poderes, el Poder Ejecutivo también tiene facultades legislativas y facultades, en este caso, jurisdiccionales, con el tema de las juntas, de la Procuraduría Agraria, etc. El Poder Legislativo también tiene, no solamente legisla, también tiene actividades administrativas, tiene secretarías, tiene una administración al interior de su propio poder y también tiene actividades jurisdiccionales, por ejemplo, en el juicio político. Y finalmente, el Poder Judicial tampoco se dedica exclusivamente al tema jurisdiccional, también tiene facultades administrativas que la realiza en este caso a través de Consejo de la Judicatura Federal o su similar en el estado de Morelos, si es que lo consideramos acá. Y también vamos a tener facultades reglamentarias o legislativas cuando expide acuerdos, reglamentos, etc. Entonces podemos nosotros ver que hay facultades concurrentes. No son exclusivas. A eso se le denomina también en este caso, bueno, aparte de lo que es la independencia de cada poder, se da en este caso una colaboración entre poderes. Bien, y finalmente, compañeros, establecer con ustedes cuáles serían los efectos de una declaración de inconstitucionalidad. Bien, a raíz de las reformas del año 2011, cuando es en amparo indirecto, la determinación del juez de distrito, cuando él determina o considera que hay una inconstitucionalidad de una ley, el efecto va a ser declarar esa inconstitucionalidad. Y esta inconstitucionalidad, si va a ser declarada por un tribunal colegiado, va a sentar precedentes. Acuérdense que en este caso, conforme a las reformas de este año 2021, ya no va a existir el sistema de reiteración para creación de jurisprudencia. Ya se crea el sistema de precedentes y bueno, bastaría que se reunieran esos requisitos tanto en el pleno, salas, plenos de circuito, colegiados, para que pudiéramos tener ya precedentes, y estos precedentes implicarían, bueno, que ya se pudiera exigir al Poder Legislativo o a los poderes que expidieron las normas generales que adapten, en este caso, su legislación a la constitucionalidad. Recordar nada más esa situación, y va a ser muy importante por parte de ustedes que conozcan, y los invito a que conozcan los procesos de creación de normas generales, porque a través de ellas vamos a entender mejor nuestro sistema jurídico mexicano. De antemano, pues les agradezco mucho su atención en esta pequeña charla, espero que haya sido de su agrado, y bueno, pues reiterar nuevamente mi agradecimiento a la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica en haberme invitado. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por pues la charla. La verdad es que en más o menos 30 minutos nos dio una clase que nos enseñó todo lo de un semestre. La verdad es que es impresionante su capacidad de síntesis, muy claro, y pues muchas gracias, doctor. Y qué pena, doctor, me puede, perdone, disculpen todos, chicos. Pues bueno, doctor, en nombre de la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica, en nombre del rector Fernando Vázquez Muñoz, lo menos que podemos hacer es darle un reconocimiento a esta charla, pero también a su calidad como persona, como profesionista y como amigo. Y me permito dar lectura, reconocimiento al magistrado Bernardo Alfonso Sierra Becerra por su excelente participación como ponente en la jornada cultural en el marco del Día del Abogado con el tema Amparo contra Normas Generales. Lo firma el maestro Fernando Vázquez Muñoz en su calidad de rector y un servidor como coordinador de posgrados de esta escuela. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ha sido un honor. Muchas gracias a la escuela, al rector y a ti, querido amigo. Muchas gracias. Y pues nos vemos a ratito, pues continuamos con esta jornada cultural en el marco del Abogado. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.